¿Cómo podemos hacer visible nuestro negocio cuando nos aterroriza exponernos? Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Voces Megas. Este es el podcast de oratoria creativa para ayudarte no solo a que ganes visibilidad, sino a dominar también esta habilidad de comunicación que es tan importante, sobre todo para profesionales, emprendedores que queréis dar difusión, visibilidad a aquello que hacéis y comunicarlo de forma clara, de forma estructurada, para que os entiendan bien. El podcast no es solo de oratoria creativa en español, también es de oratoria bilingüe, oratoria en inglés, en este caso inglés internacional. Así que si esto de la visibilidad es algo que te preocupa, es algo que hace tiempo que llevas intentando mostrarte más en redes sociales o en las diferentes plataformas para hacer más visible aquello que quieres ofrecer, este es el podcast donde te voy a explicar algunas de las cosas que te pueden ayudar a dar más visibilidad a tu negocio. Lo que quiero que sepas es que esto de la visibilidad para mí también ha sido y sigue siendo todo un reto. Llevo más de 15 años emprendiendo y cuando empecé lo hice, pues eso, tenía como mi espacio de trabajo, venían personas a este espacio, entonces era todo como más orgánico, más presencial. Pero luego llegó la pandemia y ahí empezó como a resultarme mucho más interesante toda la parte online, porque de Madrid me vine a Galicia y entonces desde Galicia pues toda la parte de deslocalizarme geográficamente empezó a ser muy interesante. Y entonces ahí empezó este reto de las redes sociales para moverme pues de forma online, empezar a utilizar pues desde Instagram hasta YouTube el formato podcast, y tuve como diferentes retos ahí también de cuál es la plataforma en la que más me quiero enfocar o dónde siento que mi energía y la forma que me gusta comunicar me da más vitalidad. De ellas, YouTube, el podcasting ha sido la que he elegido, y hay muchísimos retos que he tenido que navegar en este proceso y sigo navegando, de compartir en redes, de esto de hacerme visible y de dar más visibilidad a mi negocio. Como te decía, yo sobre todo cuando empecé a trabajar desde las soft skills, las habilidades comunicativas y, por ejemplo, en mi caso también me especialicé mucho en oratoria y desarrollé un método de oratoria creativa, tanto en español como en inglés. Parte del inglés es la que más me gustaba, y trabajando con muchísimos profesionales veía que había un problema y que yo les podía dar la solución que ellos estaban buscando, porque no estaban buscando más clases de inglés o un enfoque académico, estaban buscando toda la parte de oratoria y yo les podía dar solución a ese problema. El tema es que, claro, no me conocían, no sabía dónde estaba. Entonces empecé a darme cuenta de que esto de no estar posicionada, de no tener visibilidad, estaba siendo una razón de que mi negocio no creciera, de que no me llegaran clientes y de que no avanzara. Empezó esta aventura y de convertirme en emprendedora creativa, de empezar a ganar esta visibilidad o moverme en esa dirección, ¿no? Es un reto que no es que un día te despiertes y digas, ya está, se me han ido todos los miedos, porque es algo continuo, pero cuanto más lo haces, cuanto más le das al play, cuanto más vídeos te grabas, cuantos más vídeos subes, se hace más fácil y cada vez más natural. Así que quiero compartirte algunas de las cosas que me han ayudado a mí y a muchos de los profesionales con los que he trabajado en su oratoria y comunicación a lo largo de los años. De hecho, el otro día veía una conversación en el podcast de Joe Rogan, de Joe Rogan Experience, que es un podcast que te recomiendo muchísimo. De hecho, si tienes un nivel intermedio de inglés, que la mayoría de profesionales de habla hispana estáis más o menos en el nivel intermedio, puedes perfectamente verte la conversación y seguirla. Además, te puedes poner los subtítulos. Eso sí, son 2 horazas, creo que se van a las más de 2 horas de conversación, ¿vale? Que Joe Rogan tiene con Ethan Hawke, es el podcast del que te voy a hablar hoy. Hay varios puntos muy interesantes en esto del tema de la visibilidad. Bueno, te diré primero que el podcast de Joe Rogan me parece de los mejores podcasts que yo he escuchado en mi vida, y mira que hay podcasts que son muy buenos. Una de las razones por las que me gusta muchísimo es porque Joe Rogan, la forma en que comunica me parece magistral, o sea, se puede aprender tanto simplemente escuchándole a él. Viene del humor, viene de la comedia, entonces los, digamos, comunicadores que tienen ese elemento de humor es que ya tienen como ese punch ahí, ¿no? Pasa mucho en España con muchos comunicadores tipo Buenafuente, o el chico este de La Resistencia, que la verdad es que lo hacen súper bien porque tienen esa labia y la forma en que comunican, que es súper natural. Tiene un poco como ese carisma y es algo muy refrescante porque ves como que él dice lo que piensa. O sea, es como, dices, joder, una persona con sentido común que dice lo que piensa. Es poco habitual ya a veces ver esto, ¿no? Y es lo que él dice del podcast, y dice aquí,
aunque hay publicidad en su podcast, tiene como esa libertad editorial de poder elegir a los invitados que quiere, comunicar un poco lo que quiere comunicar. Sometimes the first step is the most. There's something about the. What do I do? They start going over their phone. They start calling people. They don't get out of the house. Right. And there's something about procrastination. It's like, it's painful. Oh, yeah. You should be doing things, but you just keep doing it. You keep itching that scab. I procrastinate like a motherfucker, man, every day. I want to do this shit. That's what's so funny, man. People looking like I'm some damn superhero that came down from the gods, from the heavens of earth. No, man. I don't want to do this shit. I'm looking at my shoes for 30 minutes sometimes thinking, man, fuck, man, people look up to you, Goggins. Fuck them. I want to do this shit. I'm like, I want to do this shit, man. But guess what? You do it. I'm going to do it. Y esta conversación es muy interesante, yo creo que es de las que más me ha gustado que he visto con Ethan Hawke. Además que hay otros podcasts, hay una serie de podcasts con más actores que para mí son conversaciones donde realmente ves a la persona al final un poco más, ¿no? Porque el invitado se siente tan a gusto con él que se explayan ahí y empiezan a tocar temas súper interesantes. Tiene hasta un punto bastante filosófico incluso a veces. Y hay varios puntos en esta conversación que Joe Rogan tiene con Ethan Hawke que son muy interesantes desde el punto de vista de la visibilidad. Y hablando del método de actuación o de cómo los actores trabajan sus personajes. Parte, por ejemplo, en donde Ethan Hawke empieza a explicar cómo él trabaja siendo actor los personajes, cómo él hace para interpretarlos, que nos interesa mucho para entender cómo funciona también la oratoria creativa y cómo eso nos puede ayudar a nosotros no solo a ganar visibilidad, sino también a comunicar mucho mejor. Ethan Hawke explica de esta manera cuando él está interpretando un personaje, por ejemplo en Training Day, que él está interpretando un policía con Denzel, la peli que hace con Denzel Washington, y dice, ¿no? Cuando estoy interpretando a un policía, pienso como a un policía, que es distinto a lo que hace un periodista que está escribiendo sobre el personaje o escribiendo sobre algo. Yo es que me convierto en él. Y no trato, sobre todo dice, no trato de juzgar el punto de vista, no tengo una opinión de si es buena o mala persona. Sí me interesa entender por qué hizo lo que hizo, ¿no? Las motivaciones internas. Y al final esos personajes se convierten en una invitación para expandir mi identidad. Y ahora, por ejemplo, estoy contigo y me pregunto, ¿quién es Joe Rogan? Y precisamente Joe Rogan también le dice a él, curioso, porque yo como podcaster lo que hago es como que me pierdo en el invitado, es decir, intento entender cómo piensa mi invitado. Me meto tanto en su cabeza que a veces hasta me olvido de mí. Aquí hay un elemento muy interesante de esto de hacernos invisibles, de lo que verás por qué es tan importante justo para hacerte visible la invisibilidad. Verás cómo funciona esto. Luego, siguiendo un poco en esta línea, están hablando, Joe Rogan comenta que le parece muy curioso, es algo que yo también he pensado, que cuando estás viendo una peli hay como una especie de hipnosis colectiva donde yo sé que estoy viendo a Ethan Hawke, pero de repente me creo que es un policía, o me creo, ¿no? En la peli esta de Sinister, me creo que es un padre de familia, me creo completamente ese escenario ficticio que me está presentando con su interpretación. Y es muy curioso, también lo comentan ahí, que es como una hipnosis que todos al final aceptamos, ¿no? Al ver una peli. Luego Ethan Hawke dice algo que me llamó muchísimo la atención relacionado con el método de actuación y dice, cualquiera de los métodos de actuación que existen no son más que una forma de ayudarte a despertar tu imaginación. La imaginación es algo que todos tenemos. De hecho, cuando hablamos de creatividad, que uno puede pensar, no, unas personas son creativas y otras no. Unas personas se les da bien esto de actuar y a otras no se nos da bien. Fíjate que lo que dice Ethan Hawke es que actuar tiene que ver con la capacidad de acceder a tu imaginación. Todos tenemos imaginación. En oratoria ocurre exactamente lo mismo. Un buen comunicador es el que accede a su imaginación para expresar ciertas emociones, para darle vida al texto, a lo que está comunicando y así que llegue el mensaje. Y esto que dice Ethan Hawke es clave en oratoria. Capacidad, a través de nuestra imaginación, de ponernos en diferentes situaciones, de empatizar con distintas personas, de empatizar con la audiencia que tenemos delante. Y es utilizar diferentes métodos que nos ayuden a despertar, a avivar
esa imaginación. Hay otra parte de la conversación que también me interesa mucho pensando en esto de la visibilidad, que es cuando Joe Rogan le dice: oye, ¿qué te parece este comentario que hizo Quentin Tarantino de este actor, Paul Dano? Vale, hay un actor y Quentin Tarantino lo puso pero a caldo. Entonces le dice: oye, ¿a ti qué te parece esto de criticar de esta manera? Y dice: pues curiosamente yo creo que a Joe Dano hasta le ha hecho un favor, en el sentido de que Joe Dano nunca se dio cuenta de que hay tanta gente que le adora, que le ama a este actor. Y esto, ¿cómo lidiamos con este tipo de comentarios, ¿no? de troles, de haters, de personas que te están criticando? Y luego decía esto de, a ver, aquí criticar, todo el mundo critica. Él pues recibe críticas de su interpretación y dice, no, todo el mundo tiene una opinión. No me gusta nada de ti, no, esta review que me hacen, estos comentarios súper negativos. No, la gente tiene una opinión y a veces es que no le gustas a alguien, ¿no? A veces pues no le vas a gustar a todo el mundo y eso está bien que no le gustemos a todo el mundo. Y lo más importante que dice aquí, que creo que es algo que a mí también me ha ayudado mucho a entender, es que la mayoría de la gente no está pensando en ti. La gente tiene muchísimas cosas que hacer en sus vidas como para estar pensando en ti, ¿no? Entonces es como que eso también te libera muchísimo, de muchísimo peso, porque es cierto, la gente es que no le importas. Entonces, sal ahí y haz lo que tengas que hacer, porque todo el mundo está muy ocupado pensando en sus propias vidas. Y que todas las críticas en realidad que no son reales, que no tienen ese peso que muchas veces le queremos dar, ¿no? Y por eso dejamos a veces de compartir y es por ahí, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar estas personas de mí? Las personas con las que fui al instituto, ¿no? O las personas que me conocían en el cole, ¿qué van a pensar de mí? Y dices, pero si las personas que realmente importan, mi círculo cercano, que realmente me importa su opinión o el feedback que realmente cuenta para mí, son personas que quieren lo mejor para mí y me van a dar el feedback de la forma en que sé que lo voy a recibir bien y me van a aportar ideas para mejorar. No es tanto que no te importe lo que piensen los demás, sino que filtres y eliges, vale, pero ¿cuáles son las personas que realmente importa su opinión y que te puede ayudar a mejorar? En su charla El poder de la vulnerabilidad, Brené Brown, que era una trabajadora social, hizo pues un estudio y se centró en estudiar mucho esto de la emoción de la vergüenza. Desde la emoción de la vergüenza llegó a qué hace que unas personas tengan tanta confianza y otras no tanta, ¿no? When you are in uncertainty, when you feel at risk, when you feel exposed, don't tap out. Stay brave, stay uncomfortable, stay in the cringy moment, lean into the hard conversation, and keep leading. Stay brave. Y entonces se dio cuenta que la confianza no viene de no tener miedo, sino de todo lo contrario, viene de tener miedo y de tener el coraje, la valentía de mostrarse. En ese proceso de tener el valor de compartir mis ideas, mi creatividad y mis valores con el mundo, hay un montón de pensamientos que muchas veces me han impedido o saboteado mucho en ello. Muchos de ellos han sido pensamientos como, pues, ¿y si a nadie le gusta lo que hago? ¿Y si a nadie le importa lo que comparto? ¿Y si descubren que no soy buena en lo que hago? No soy consistente y me ven fracasando en el proceso. ¿Y si no quiero que nadie piense en mí para nada? ¿Y si me ven rara o que estoy forzando demasiado, intentándolo demasiado? O sea, hay un montón de tal vez pensamientos que luego digo, pero a ver, ¿y cuál es el precio de la invisibilidad? ¿Cuál es el precio del silencio? ¿Cuál es el precio de no compartir nada y de quedarme, pues eso, tal y como estoy? Pues el precio es que te quedas tal y como estás. Mientras que al compartir, al abrir conversaciones, al mostrarme en redes, lo que he conseguido al hacerlo, sí, hay muchos momentos que dices, madre mía, ya estoy aquí otra vez, qué coñazo, esto otra vez, pero luego conoces personas afines a ti, otras profesionales o emprendedoras creativas y emprendedores que están intentando, como lo estás haciendo tú, mover un proyecto, darle visibilidad a lo que hacen, que creen en ello, con valores afines a los tuyos. Y es un espacio donde también conectas con las personas, creas conversación, mueves hacia adelante la energía que impulsa tu marca profesional. Entonces, tienes mucho que ganar y en realidad no tienes tanto que perder, más allá de todos esos pensamientos saboteantes, que sí hay un elemento importante de identidad que si lo trabajas te va a ayudar mucho. Cuando practicas oratoria en espacios más seguros te ayuda para luego ir tomando esos pasos para empezar a mostrarte más en otro tipo de plataformas, en otro tipo de escenarios. Pero la cosa es que empiezas a darte cuenta de que esos pensamientos solo tienen vida en tu cabeza y que cuando tomas acción no es para tanto,
se empieza a normalizar, empiezas a normalizar el compartir contenido, el salir en cámara y empieza a hacerse como algo más seguro para ti también. Y es que otra cosa, hablando con muchos profesionales, es que pensamos que por compartir contenido en redes, sea en Instagram o en YouTube o en otras redes sociales, como que esto te convierte como en influencer, que vas a ser, que somos el centro de atención y es como ese elemento de vanidad, ¿no? De pues, que yo no quiero ser egocéntrica y ser centro de atención. Y realmente, por eso creo con este podcast que sepas que más que visible, sí, vas a hacer visible tu marca profesional, vas a hacer visibles tus servicios, tus talentos, aquello que se te da bien y que hay personas ahí fuera que justo están buscando lo que tú ofreces y cómo tú lo ofreces. No se trata tanto de ti, sino, por eso te digo lo de invisibilizar esa parte más de nuestro ego, de nuestros miedos, para esas emociones que están ahí, es sentirlas plenamente, empezar a darles forma y entender que lo que estás haciendo visible es tus servicios, tu oferta, lo que tú ofreces y que eso va a ayudar a ciertas personas, le das solución a los problemas que tienen ciertas personas. Entonces, al dar voz, estás representando, estás distribuyendo. Es más, como no se trata de vanidad, se trata de distribución y se trata de compartir un servicio que ayuda a solucionar un problema que alguien está buscando. Y es que hay miles de personas que ya están buscando la solución que tú ofreces, pero no saben que tú existes, que estás ahí, que la puedes ofrecer. Esto precisamente es de lo que yo me he ido dando cuenta y cada vez me voy dando cuenta más, aunque te diré que aún tengo resistencia y hay muchas veces que procrastino y todavía no estoy en ese punto de que no me venga ningún tipo de miedo, al contrario, me vienen momentos donde me genera inseguridad, pero ya tengo herramientas para gestionarlos al haber ayudado a muchos profesionales con su comunicación oratoria y ver que no estoy sola, que hay muchísimas más personas, que es algo natural sentirlo. Se hace mucho más fácil también. Curiosamente, lo que he aprendido sobre hacer más visible mi negocio o mi marca profesional es que es una invitación a hacerme más invisible. Es una invitación a entrar en lo que Ethan Hawke llamaba esa zona donde hay como un momento en el que no hay esfuerzo, en el que te pierdes en aquello que estás comunicando y te conviertes, te haces invisible, te conviertes en el personaje y simplemente estás representando esa idea. No se trata de ti, se trata del mensaje, de los valores que estás comunicando. Y hay un momento que es ese carpe diem del que hablan en el Club de los Poetas Muertos, ese disfrutar del momento, te conviertes en el momento. Y en ese momento simplemente eres tú y te conviertes como en un canal de esas ideas, de esos valores y desapareces. Y es curioso porque justo lo que él comentaba de que los grandes actores, esas actuaciones magistrales, pienso en Meryl Streep, por ejemplo, desaparecen en el personaje y se convierten en él. An invitation to find out for yourself what will unlock your imagination. Y algo muy similar te pide tu marca profesional, te pide que desaparezcas, que seas invisible para hacerla más visible a ella, esa marca profesional, ese servicio que tienes que ofrecer, que hay muchísimas personas ahí que lo están buscando, precisamente el servicio que tú le ofreces y cómo tú lo ofreces. Así que esta es un poco mi invitación a que este año te hagas más visible, que des más visibilidad a eso que estás ofreciendo. Si te has sentido reflejado en alguna de las cosas que he dicho, hay alguno de los retos que he comentado a la hora de hacerte más visible, de utilizar cualquiera de las plataformas, déjamelo en comentarios, me encantará saberlo. Y ya sabes, nos vemos aquí en el siguiente vídeo con muchos más tips de oratoria y comunicación.